Buenos días, soy el profesor David de Cachal, director del área de Seguridad y Defensa de INISEC. En relación a este workshop del análisis de la campaña a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el profesor Joao Lemos Estevez, profesor del área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de INISEC, entrevistó al profesor John Yu de la Universidad de Berkeley, en la que se han analizado diversos temas enfocados a la campaña electoral en las elecciones presidenciales, en la que se han comentado los pormenores a dicha campaña, el primer round televisivo entre los dos candidatos, Trump y Biden, y los cambios en la Corte Suprema, la situación con China y la pandemia del coronavirus. Estados Unidos, podríamos decir que afronta una de las elecciones del apocalipsis. Demócratas y republicanos extreman sus advertencias sobre el rumbo del país. La presidencia de Donald Trump ha sido para la ciudadanía y sobre todo para los periodistas una verdadera escuela en cuestiones de gobierno, legislación e historia de los Estados Unidos. Mi análisis en relación a esta campaña del presidente Donald Trump a las elecciones y también de esta entrevista realizada por el workshop de INISEC, podríamos decir que el presidente ha arrancado la carrera por la reelección con desventaja en las encuestas, pero ese paso también cuando ganó en el 2016, también tenía una cierta desventaja frente a su opositor y luego venció en las elecciones del 2016. La pregunta es, ¿Trump o Biden? ¿Quién va por delante en los sondeos para las elecciones de Estados Unidos? Acorralado por lo que llama el enemigo invisible, el coronavirus, el presidente Donald Trump ha depositado parte de sus esperanzas de ganar las elecciones en el descubrimiento de una vacuna antes del mes de noviembre. Los ensayos avanzan a un ritmo sin precedentes, pero no suficientes para Trump, que cree que una supuesta mano negra está poniendo palos en las ruedas a la industria. El Estado profundo, quien sea, dentro de la agencia del medicamento, está haciendo muy difícil que las farmacéuticas encuentren gente para probar dicha vacuna. En el análisis que estuvimos viendo por la entrevista realizada por el profesor Joao Lemos Estevez al profesor John Yu, pudimos ver que el primer round del duelo televisivo fue caótico, desordenado y lleno de interrupciones, en un debate presidencial bastante hostil. Una de las pocas cosas en las que Donald Trump y Joe Biden estuvieron de acuerdo fue en el conflicto de China. Ambos criticaron al otro por ser demasiado blando con Beijing, con Trump acusado a Biden de ser engañado por China durante su tiempo como vicepresidente y Biden golpeando a Trump por decir que gran trabajo está haciendo el presidente chino Xi Jinping al comienzo de la pandemia del coronavirus. Pero si bien Beijing prefería no ser un tema en absoluto en las elecciones de Estados Unidos y este raro consenso representa una creciente tensión anti-China en Washington, el debate en su conjunto habrá levantado evidentemente el ánimo en la capital china. En el debate y en ese análisis entre John Yu y el profesor Joao Lemos Estevez, cuando se debatió el tema del debate, se habló también del manejo de la pandemia, la economía, el sistema de salud, los impuestos, el cambio climático, el racismo, la ley y el orden, y también el fraude electoral. Todos esos temas se abordaron muy superficialmente en dicho debate entre Biden y Trump. El candidato presidencial demócrata Joe Biden se negó a decir si presionaría para poner, digamos, fin al obstruccionismo o si ampliaría la Corte Suprema si era elegido. Los principales demócratas, incluido el senador Ed Markey y el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, han dicho que el partido debería agregar más escaños a la Corte Suprema si gana suficiente poder en las próximas elecciones del 3 de noviembre. También podríamos analizar que es bastante probable que los demócratas necesiten mantener la Cámara de Representantes, tener una mayoría en el Senado y ganar la presidencia para promulgar tal curso. El número de escaños de la Corte Suprema no está establecido en la Constitución, pero se ha mantenido en 9 aproximadamente desde 1869. El obstruccionismo se refiere al umbral de 60 votos que se requiere actualmente en el Senado para terminar un debate sobre alguna legislación propuesta y llevarla también a la votación. También durante la entrevista entre John Yu y el profesor Joao Lemos Estevez se debatió la elección del presidente Trump con la juez conservadora Amy Coney Barrett como candidata al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Donald Trump, recordemos que anunció que nominaría formalmente a la juez Amy Coney Barrett como candidata a ocupar la vacante en el Tribunal Supremo, dejada en este caso por el fallecimiento de la juez progresista Ruth Bader Ginsburg. Lo que, a mi juicio, abre el proceso de ratificación en el Senado estadounidense, a pocas semanas, sobre todo, de las elecciones del 3 de noviembre, con lo que ese proceso de ratificación depende ahora del Senado, donde el Partido Republicano sigue contando con la mayoría suficiente para, digamos, poder aprobar el nombramiento
a pesar del rechazo manifiesto ya públicamente por senadoras como Susan Collins y Lisa Murkowski, ambas republicanas. Barrett, de 48 años, es una juez federal nacida en Indiana, de religión católica. Su elección apuntaría durante décadas a una clara mayoría conservadora en el Supremo, órgano clave por su capacidad para interpretar leyes y derechos fundamentales, con lo que los miembros del Supremo son cargos vitalicios. La campaña del presidente Donald Trump, desde mi punto de vista, para su reelección, ha quedado congelada tras el positivo por COVID-19 del presidente, que podría dejarle fuera de juego durante semanas. En esta tesitura, la campaña tendrá que recaer sobre los hombros de Mike Pence, el futuro vicepresidente. Trump le reclutó en 2016 para convencer al voto conservador, pero desde entonces ha sido un actor bastante secundario. Ahora tendrá que arremangarse la camisa y lanzarse a la carretera electoral. Mike Miller, un alto cargo de la campaña de Trump, aseguró ayer en la cadena NBC que Pence acudiría esta semana a Arizona, uno de los estados decisivos, y Nevada, donde tiene previsto enfrentarse a un debate con Kamala Harris, la candidata a vicepresidenta de Joe Biden. El 3 de noviembre de 2020 se van a celebrar estas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los ciudadanos de aquel país pues, deberán elegir entre el actual mandatario Donald Trump y el ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden. Otro tema importante en ese análisis realizado en este workshop de INISEC, en la gran participación del profesor John Yu de la Universidad de Berkeley y el profesor Joe Lemos Estevez, profesor del área de Ciencias Políticas de INISEC y también profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, se concretó también y se analizó, desde mi punto de vista, un tema bastante importante: ¿qué pasa en Estados Unidos si un candidato presidencial abandona la carrera? Nunca un candidato presidencial estadounidense ha fallecido cerca de una elección, pero la hospitalización de Donald Trump por coronavirus ha hecho surgir la pregunta de qué pasará si algo así llegara a ocurrir. Desde mi punto de vista, Trump, hospitalizado con COVID-19, tiene 74 años. En tanto, su oponente demócrata, Joe Biden, de quien se ha informado que goza de buena salud, tiene 77 años y es el candidato demócrata más viejo en disputar las presidenciales. Una pregunta que deberíamos hacernos: ¿retrasar las elecciones presidenciales? Eso podríamos pensar que es poco probable. El Congreso fija la fecha de la elección y ya fue establecida, como manda la ley norteamericana, para el martes siguiente al primer lunes de noviembre. Tanto el Senado, controlado por los republicanos, como la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes tendrían que estar de acuerdo en posponerla. Podríamos decir que es poco probable que una mayoría demócrata quisiera posponer la elección. Incluso durante la Guerra Civil en el norte y el sur, durante la Guerra Civil norteamericana, de 1861 a 1865, la elección de 1864 tuvo lugar como estaba previsto y Abraham Lincoln resultó el reelecto. Otra pregunta que podríamos hacernos: ¿puede ser reemplazado un candidato? Tanto el Partido Republicano de Trump como el Partido Demócrata de Biden tienen reglas sobre cómo, digamos, llenar un eventual vacío en la nominación presidencial. En el caso de los republicanos, los 168 miembros del Comité Nacional Republicano podrían votar para, digamos, seleccionar a un reemplazado. También podrían acordar realizar de nuevo su convención de más de 2.500 delegados para seleccionar un nuevo candidato. Pero el tiempo probablemente no lo haría visible. Una mayoría simple sería pues, lo único necesario para poder elegir a un nuevo candidato en esos escenarios. En el caso de los demócratas, un nuevo candidato presidencial sería seleccionado por casi 450 miembros del Comité Nacional Demócrata. Otra pregunta sería importante a tener en cuenta: ¿puede un candidato sustituto llegar a aparecer en las papeletas? Probablemente no. El problema a este punto es que estamos tan avanzados en las elecciones del 2020 que las papeletas ya están impresas e incluso gente, evidentemente, ya ha votado. Realmente no hay tiempo suficiente para reimprimir papeletas que digan Mike Pence o Kamala Harris. Más de 3,1 millones de estadounidenses ya han votado, según un conteo de la Universidad de Florida, y además las fechas límites para obtener las papeletas varían de estado a estado y en muchos casos ya han pasado. También otra pregunta, y finalmente nos podríamos preguntar ese análisis de qué pasa con el colegio electoral. Aunque en Estados Unidos se realiza una votación popular, el presidente es elegido por una mayoría absoluta. De los 568 miembros del colegio electoral, en todos los estados menos dos, en Nebraska y en Maine, el candidato que gana la mayoría del voto popular allí se lleva todos los electores del estado. Nada en la Constitución obliga a esos electores a votar de una forma u otra, pero la Corte Suprema determinó en julio que los estados podrían multar a electores que les representen en el colegio electoral y que no respeten el voto popular.
Los miembros del colegio electoral se reunirán en sus respectivos estados el 14 de diciembre y votarán por el presidente y vicepresidente. En el caso de que un candidato muera o se retire antes de que el colegio electoral realice la votación, las cosas podrían complicarse. Las leyes de cada estado se activarían, pero, en teoría, cada partido podría dirigir a sus electores a votar por un candidato reemplazante. El 6 de enero de 2021, el Congreso debe certificar los resultados y el ganador debe ser investido como presidente el 20 de enero. Con lo cual, este pequeño y breve análisis de la entrevista realizada por INISEC en este workshop, dentro de la actividad del máster de liderazgo político y gestión de crisis del área de ciencias políticas y relaciones internacionales de INISEC, donde hemos entrevistado al profesor John Yoo y seguiremos entrevistando a otros perfiles importantes de la política norteamericana y de las universidades para analizar y la evolución también, sobre todo, de cómo va eh, evolucionando la campaña norteamericana a las elecciones presidenciales de Donald Trump con su opositor Joe Biden por el Partido Demócrata. Muchas gracias por todo. Gracias. Un saludo.